Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Antes de arrancar con el viaje que tenemos preparado para hoy, quiero abrir este espacio deseando que una inmensa paz, sabiduría y luz divina acompañen el día y toda la semana de cada persona que nos acompaña. Es un verdadero privilegio compartir este momento del descubrimiento y aprendizaje con toda nuestra audiencia. Sí, un saludo a todos. Es un gusto estar aquí para este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante y, bueno, para ser honestos, bastante intenso. Vamos a examinar el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y para esto nos estamos apoyando en las notas históricas y el análisis que ofrecen dos recursos académicos increíbles: la Biblia de Estudio en la versión Holman y la versión NAA. Es un texto monumental, la verdad. Y la misión que tenemos al revisar este material es desempacar una de las críticas más directas y severas que encontramos en los registros históricos. Una confrontación frontal, o sea, sin filtros. Exactamente. Es la confrontación de Jesús con la élite religiosa e intelectual de su tiempo, que eran los escribas y los fariseos. El objetivo hoy es adentrarnos en ese rico contexto cultural del primer siglo. Queremos descubrir cómo las lecciones sobre la hipocresía que emergen de este conflicto siguen siendo asombrosamente relevantes para la condición humana en la actualidad. Y no es una lectura cómoda. Hay una tensión palpable desde la primera línea. Quienes nos escuchan pueden imaginarse a la multitud ahí, en absoluto silencio, mientras se desarrolla esta crítica pública. El ambiente debió ser electrizante, y es fundamental establecer el tono adecuado para entender la escena. Este pasaje no es una simple rabieta o un regaño impulsivo. No, para nada. Es una clase magistral sobre los peligros de la religión performativa. El texto nos ofrece un análisis agudo de lo que sucede en la psicología humana cuando la apariencia externa de una persona se desconecta por completo de su realidad interna. Es una advertencia sobre usar la espiritualidad como una herramienta de estatus social. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el material nos arroja unos detalles visuales que cambian por completo nuestra forma de imaginar el escenario. El discurso comienza mencionando que los líderes religiosos se sientan en la cátedra de Moisés. Así es. Al principio, cualquiera pensaría que es una simple figura retórica, ¿no? Solo para describir su autoridad para enseñar la ley. Pero la arqueología nos cuenta una historia mucho más literal. Sí, ese es un detalle arqueológico que le da muchísimo peso a la escena. Las excavaciones en antiguas sinagogas de la región de Galilea, y bueno, también en otras áreas, han revelado asientos literales construidos de piedra. Asientos de piedra reales. Sí. Eran sillas majestuosas, generalmente ubicadas cerca de donde se guardaban los rollos de la Torá. Estaban reservadas exclusivamente para el maestro más respetado o el líder de la sinagoga. Quien se sentaba ahí hablaba con la autoridad misma de Moisés. El peso de esa imagen es increíble. Alguien sentado en un trono de piedra dictando cómo debe vivir el resto de la comunidad. Y es ahí donde surge una paradoja tremenda en el texto. Sí, porque Jesús no les dice a sus seguidores que ignoren las enseñanzas de estos líderes. Exacto. De hecho, dice algo como que hagan y observen todo lo que les digan. Es un reconocimiento de la autoridad de la ley. El problema parece radicar completamente en la ejecución. El conflicto central es esa disonancia entre la teoría y la práctica. La crítica es implacable. Enseñan la ley divina, pero sus vidas no reflejan esa misma ley. El texto introduce aquí el concepto de las cargas pesadas y difíciles de llevar. Y al revisar los comentarios de estudio, queda claro que esas cargas no se referían a los 10 mandamientos. Para nada. No era la ley moral original. Se referían a la inmensa acumulación de tradición oral extrabíblica, reglas impuestas por los rabinos a lo largo de las décadas. Es como si hubieran tomado una regla básica y le hubieran agregado 1000 páginas de letra pequeña, ¿no? Esa es una excelente analogía. En su intento de crear una especie de cerca protectora alrededor de la ley, para que nadie pecara ni por accidente, establecieron regulaciones tan meticulosas que hacían la vida diaria de la gente común absolutamente agotadora. Una carga insoportable. Y la mayor tragedia que señala el texto es la total falta de empatía. Estos líderes ataban esos fardos pesados sobre los hombros de la gente común, pero ellos mismos no movían ni un dedo para ayudarles a llevar el peso. Exigían una perfección técnica inalcanzable, operando sin una gota de compasión. Una dinámica de poder muy cruel, la verdad. Y esa desconexión nos lleva a lo que podríamos llamar la moda o el teatro religioso.
El material de estudio detalla que todo lo que hacían era literalmente para ser vistos por el público. Todo era visual. Sí, y se mencionan dos artículos específicos de la indumentaria de la época, las filacterias y las franjas. Para nuestra audiencia que tal vez no está familiarizada con la vestimenta judía del primer siglo, ¿qué eran exactamente estos objetos? Claro, las filacterias, o tefilín, eran unas pequeñas cajas de cuero oscuro que los hombres judíos devotos se ataban con unas tiras. Una iba en el brazo izquierdo, cerca del corazón, y la otra en la frente. ¿Y qué tenían adentro? En su interior guardaban minúsculos rollos de pergamino con pasajes muy específicos de los libros de Éxodo y Deuteronomio. Era una obediencia literal al mandato bíblico de llevar la ley de Dios atada a la mano y como un recordatorio entre los ojos. Increíble. ¿Y las franjas? Por otro lado, las franjas o borlas, llamadas tzitzit, se cosían en los 4 bordes de la ropa exterior. Esto obedecía un mandato directo del libro de Números para recordar los mandamientos y la santidad del pueblo. O sea que ambos objetos tenían un origen completamente legítimo y hermoso. Eran recordatorios físicos de su fe. Totalmente legítimos. Pero el problema surge cuando se convierten en herramientas de marketing personal. El texto señala que los fariseos hacían estas cajas de cuero inusualmente grandes y alargaban exageradamente las franjas de sus túnicas. Buscaban llamar la atención. Es el equivalente antiguo de llevar un logo gigante de una marca de lujo solo para que todos sepan cuánto dinero tienes, pero aplicado a la espiritualidad. Sí, el objetivo era maximizar la visibilidad. Querían asegurarse de que cualquier persona que los cruzara en la calle notara inmediatamente su nivel de devoción. Y esto nos lleva a un análisis lingüístico crucial que hacen los comentarios de estudios sobre la palabra que domina todo este capítulo. La palabra upokrites. Exacto, upokrites, de donde deriva nuestra palabra hipócrita. Esa palabra tiene un origen fascinante que lo explica todo, porque no siempre significó lo que significa hoy. Así es. En la cultura griega antigua, particularmente en el teatro, un upokrites no era una persona moralmente corrupta. Era simplemente la palabra técnica para un actor. Un actor literal de teatro. Sí, alguien que interpretaba un papel sobre un escenario usando una máscara de gran tamaño para proyectar una emoción específica al público. Jesús toma este término teatral y se lo aplica directamente a la élite religiosa. Les está diciendo que su espiritualidad es una obra de teatro. ¡Wow! O sea que ampliar las cajas de cuero y alargar las borlas será simplemente ponerse el vestuario para salir a escena. Exactamente. Interpretaban el papel de hombres santos frente a la multitud, pero detrás de la máscara de la piedad, su realidad interior estaba vacía. Y esa obsesión por mantener el personaje público se derramaba en todos los aspectos de su vida social. El texto menciona cómo les encantaban los lugares de honor. Siempre buscando la mejor silla. Buscaban obsesivamente los mejores asientos en los banquetes y las sillas principales en las sinagogas, y sobre todo les fascinaba que los saludaran con reverencia en las plazas públicas, exigiendo títulos rimbombantes como rabí, padre o maestro. Si conectamos esto con el panorama general de las enseñanzas bíblicas, es importante notar que el problema no era la cortesía común o el respeto genuino hacia un mentor. El análisis de la versión NAE profundiza mucho en esto. Claro, porque el respeto es normal. Sí, pero el peligro residía en usar estos títulos para construir una jerarquía espiritual falsa. Estaban creando un sistema donde ellos se posicionaban como intermediarios indispensables entre Dios y la gente. Se ponían en un pedestal inalcanzable. Totalmente. Jesús critica duramente esta práctica porque, en la comunidad de fe que él describe, existe una sola autoridad divina. Exigir ser llamado padre o maestro con el propósito de exaltar el propio ego y subyugar a los demás era una distorsión completa del diseño original. Todos los miembros de la comunidad debían verse como iguales. Y aquí es donde la advertencia sube de tono drásticamente. Pasamos de una observación sobre el comportamiento social a una confrontación directa que estructura el resto del capítulo. El material desglosa lo que históricamente se conoce como los ayes. Son 7 sentencias sumamente intensas. Y dolorosas. Sí, porque la estructura literaria de estos 7 ayes es profundamente conmovedora y profética. En el griego original, la palabra expresa simultáneamente una dura condena judicial y un profundo lamento o dolor por las consecuencias de esas acciones. Es un eco directo de los antiguos oráculos proféticos donde el juicio y la tristeza divina van de la mano.
Y dentro de estas 7 sentencias, uno de los puntos que más resaltan el análisis es la manipulación del sistema de juramentos. Es casi increíble leer cómo funcionaba. Parece un manual corporativo diseñado específicamente para evadir responsabilidades. Era un nivel de ingeniería legal asombroso aplicado a la religión. El sistema de juramento se había convertido en un laberinto de escapatorias. Los líderes enseñaban que si una persona juraba por el santuario del templo, ese juramento no tenía un peso vinculante. Pero si juraban por otra cosa, sí. Claro, si juraban por el oro que adornaba el santuario, entonces el juramento era absolutamente sagrado e inquebrantable. Lo mismo aplicaba al altar. Jurar por el altar no obligaba a nada, pero jurar por la ofrenda que estaba puesta sobre el altar sí lo hacía. Es decir, la santidad se medía por el valor económico. El oro material y la ofrenda financiera tenían más peso que el mismísimo templo sagrado que consagraba esas cosas. Es una inversión total de valores. El material de estudio señala que este sistema se usaba activamente para defraudar. Imaginen a una persona sencilla, tal vez un campesino que llegaba a Jerusalén, haciendo un trato comercial con alguien que conocía estas reglas sutiles. Lo estafaban fácilmente. El estafador podía jurar por el templo, sabiendo perfectamente que según las reglas de los rabinos, su juramento era nulo, y podía romper su palabra sin consecuencias religiosas. Era una manera sofisticada de encubrir mentiras. Usaban lenguaje piadoso para manipular a los ingenuos y eludir cualquier responsabilidad moral. Es indignante cuando uno se da cuenta de cómo operaba la trampa. Y es justo frente a este nivel de absurdo donde entra en juego una de las herramientas retóricas más memorables del texto. Para exponer esta ridiculez, se utiliza una imagen mental brillante y casi cómica: colar un mosquito y tragarse un camello. El uso de la hipérbole aquí es magistral, y el contexto de las leyes de pureza levítica lo hace aún más agudo. Según esas leyes, tanto ciertos insectos pequeños como los camellos eran considerados animales impuros que no debían consumirse. El contraste visual es extremo. Sí, el mosquito era el ser más minúsculo que podía caer accidentalmente en una bebida, mientras que el camello era el animal terrestre más grande y pesado conocido en esa región. El análisis menciona que los fariseos eran tan meticulosamente obsesivos que literalmente filtraban el agua y el vino a través de un colador de tela fina, todo para asegurarse de no tragar un mosquito invisible y volverse ceremonialmente impuros. Prestaban una atención micrométrica a cosas insignificantes. El texto menciona cómo se aseguraban de separar exactamente el diezmo de las plantas más diminutas de sus jardines caseros. Contaban hojas de menta, de eneldo y de comino. Pero se olvidaban de lo grande. Exacto. Mientras hacían este esfuerzo titánico por cumplir con minucias rituales, se tragaban el camello entero, al ignorar por completo las demandas más pesadas e importantes de la ley divina. Me refiero a la justicia, la misericordia y la fe. El comentario subraya que estaban atrapados en una miopía espiritual. Podían debatir durante horas sobre la pureza de una vasija, pero no les importaba en lo más mínimo la injusticia social o la opresión económica que ocurría frente a sus ojos. Lo cual nos lleva a la metáfora visual más poderosa de todo este análisis profundo, la famosa frase de los sepulcros blanqueados. Y aquí es donde el contexto histórico que ofrecen la Biblia Holman y la NANA realmente te vuela la cabeza. Cambia por completo la intención de la frase. Este es uno de esos momentos donde la arqueología y la historia iluminan el texto maravillosamente. En el primer siglo, las tumbas excavadas en la roca en los alrededores de Jerusalén se pintaban de color blanco brillante. Y no era por estética. No, durante mucho tiempo la gente ha pensado que esto era para embellecerlas, pero el propósito real era estrictamente funcional y estaba ligado a la pureza ceremonial. Claro, tenía que ver con las grandes festividades. Exactamente. Semanas antes de la Pascua, miles de peregrinos judíos de todo el mundo conocido viajaban a Jerusalén. De acuerdo con el libro de Números, capítulo 19, si una persona tocaba una tumba o un hueso humano, incluso de manera accidental en la oscuridad o entre la maleza, quedaba ceremonialmente impura durante 7 días. Y eso arruinaba su viaje. Totalmente. Significaba que, después de viajar cientos de kilómetros, se les prohibiría participar en la fiesta más importante del año. Por lo tanto, las autoridades locales pintaban las tumbas con cal blanca para que resaltaran en el paisaje y sirvieran como señales de advertencia.
Era una manera de decirle a los transeúntes, peligro, manténganse alejados, aquí hay muerte. Eso le da un giro tremendo a la metáfora. No solo les está diciendo que fingen ser bonitos, les está diciendo que son un peligro espiritual ambulante. Sí, una fuente de contaminación. Por fuera se ven relucientes y prístinos bajo el sol, pero el texto dice que por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. La aplicación filosófica es devastadora. Es la ilustración suprema de la hipocresía. Equivale a limpiar obsesivamente el exterior de un vaso para que la sociedad vea lo higiénico que es, mientras que el interior está lleno del producto del robo, la extorsión y la falta de autocontrol. Una ilusión óptica completa. Jesús expone que la rectitud externa de estos líderes es justamente eso, una ilusión. Sus ropas religiosas y sus largas oraciones son solo la capa de pintura blanca que oculta un carácter profundamente corrupto. Detengámonos un momento para pensar en la relevancia actual de esto, porque es imposible no ver los paralelismos. Vivimos en una era donde pulir la imagen pública es prácticamente una industria. Las redes sociales son un claro ejemplo. Sí, las personas pasan horas editando y filtrando la percepción que el mundo tiene de ellas. Construyen fachadas intachables de éxito o de moralidad superior, mientras que el carácter privado en la intimidad se deja pudrir. La advertencia sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. Ninguna cantidad de pintura blanca puede resolver el problema de la corrupción interna. Esa tensión entre lo público y lo privado es el núcleo del problema humano. Y, a medida que el texto avanza, notamos en el análisis que el tono de la confrontación alcanza su punto de ebullición. El lenguaje cambia de la ironía a la acusación frontal. Se vuelve muy duro. Se utilizan términos de máxima severidad. Los llama serpientes y raza de víboras. Esas palabras tienen una carga simbólica inmensa. Están ligadas directamente al engaño y a la astucia maliciosa. Y la cosa no se queda ahí. Los acusa de ser los descendientes espirituales exactos de aquellos que, a lo largo de la historia, asesinaron a los mensajeros divinos. Hay un detalle fascinante en el material sobre esto. Sí, los fariseos afirmaban que si hubieran vivido en la época de sus antepasados, jamás habrían matado a los profetas. Reclamaban superioridad moral. Reclamaban superioridad moral sobre el pasado mientras albergaban el mismo espíritu asesino en el presente. El análisis nos ayuda a entender la magnitud de la acusación cuando Jesús menciona que sobre ellos recaerá toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Ese detalle de Abel a Zacarías parece muy específico. ¿Qué significa ese marco temporal en la mente de un judío del primer siglo? Es un detalle técnico fundamental sobre la estructura del canon hebreo antiguo. En el orden tradicional de la Biblia hebrea, el libro de Génesis, que narra el asesinato de Abel a manos de Caín, es el primer libro. Ok, el principio. Y el segundo libro de Crónicas, que relata cómo el sacerdote Zacarías fue asesinado a pedradas en el patio del templo por decir la verdad, es el último libro de esa colección sagrada. Ah, o sea que es una forma de abarcar la biblioteca completa. El equivalente a decir, desde el primer mártir de la página 1 hasta el último mártir de la página final. Precisamente. Es un resumen exhaustivo de toda la historia de rechazo, violencia y rebelión contra los enviados de Dios, y al colocar a estos líderes al final de esa línea temporal, está señalando que ellos son la culminación y el punto máximo de esa hostilidad. Es una confrontación que te deja sin aliento. Pero justo después de este clímax de juicio, el texto da un giro que rompe el corazón. El tono cambia drásticamente. Pasamos de la severidad absoluta a uno de los lamentos más vulnerables y dolorosos de los textos antiguos. Es el lamento sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego utiliza esta imagen profundamente materna. La de la gallina y los polluelos. Sí, dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisieron? Es un cambio emocional asombroso que revela el verdadero corazón detrás de toda la dura crítica anterior. Los comentarios de estudio exploran cómo esta imagen de las alas protectoras está profundamente arraigada en la poesía del Antiguo Testamento. En los Salmos, ¿verdad? Definitiva de seguridad, amor y rescate divino. A través de este lamento, Jesús asume explícitamente el rol de ese Dios que anhela proteger a su pueblo frente a un desastre inminente. Muestra muchísima vulnerabilidad. Demuestra que el juicio pronunciado no surge del odio o de un deseo de venganza,
Surge del dolor abrumador de un amor infinito que ha sido rechazado voluntariamente. Esa frase final es escalofriante al leer el contexto. Y no quisieron. Hubo una elección consciente de rechazar el refugio. Y toda decisión tiene consecuencias, lo cual nos lleva a la sentencia final de este análisis. El veredicto final que marca el cierre de este capítulo es solemne. Por tanto, su casa quedará desierta. El análisis académico señala que la palabra desierta o abandonada no debe tomarse a la ligera. Tiene mucho peso teológico. Es una declaración teológica profunda que alude a la presencia de Dios retirándose del templo de Jerusalén. Es el momento en que la gloria divina abandona el recinto sagrado, porque la estructura se ha vuelto irremediablemente corrupta. Y el material histórico confirma que esto presagiaba una realidad material devastadora. No fue solo un abandono espiritual. Apenas unas décadas después de estas palabras, en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas arrasaron Jerusalén. Destruyeron todo. Redujeron el magnífico templo a escombros. Se quedaron sin el edificio central de su religión, sin el santuario por cuyo oro juraban y sin la protección que deliberadamente rechazaron. Es el desenlace trágico y natural de un sistema que puso su fe en los rituales vacíos, en la acumulación de poder humano y en el teatro de las apariencias. Olvidaron por completo al Dios que supuestamente adoraban. ¿Qué recorrido tan inmenso hemos dado hoy? Al sintetizar todo lo que hemos extraído de las notas de estudio de Holman y N.A., queda claro que no estamos leyendo simplemente un debate teológico fosilizado en el tiempo. Para nada, es muy actual. Esta es una exploración radical de la condición humana. Nos exige evaluar si estamos priorizando la misericordia, la compasión y la justicia real en nuestras vidas, o si simplemente estamos puliendo la parte exterior de la taza para que el público nos aplauda. El desafío constante es mantener la integridad intacta, asegurándonos de que nuestras convicciones privadas coincidan perfectamente con nuestra postura pública, sin la necesidad de usar máscaras. Para ir cerrando esta profunda inmersión, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo. Un detalle para reflexionar durante los próximos días, basado en lo que analizamos. Me parece excelente. Insignificantes por los que la gente pelea obsesivamente hoy en día, mientras se tragan enteros los camellos de la injusticia y la falta de empatía. Es algo muy profundo para meditar en privado. Una gran pregunta para llevarnos hoy. Ha sido un viaje excepcional a través de estas páginas y de la historia misma. Agradecemos inmensamente a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este análisis. Y manteniendo firme nuestro compromiso y el enfoque con el que abrimos, me despido recordando que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima.